Hola, ¿cómo están? En este día les queremos dar la bienvenida a la Hora de la Bondad. Mi nombre es Heidi Benítez y vengo de la iglesia Vino Nuevo. Y es un placer para mí estar aquí, es la primera vez que lo hago y me da gusto. Y este día les quiero hablar de la paz. ¿Y qué es la paz? ¿Cómo obtenemos la paz? ¿De dónde viene la paz? Pero antes que todo quiero empezar diciéndoles que para obtener la paz necesitamos a nuestro Creador, el que nos hizo, el que nos formó. Él es el que nos da la paz. También quiero hablarles acerca del temor, del miedo, de la ansiedad, que son temas que a veces no los escuchamos muy seguido, pero son reales. Yo de niña sufrí mucho de temor, de ansiedad, de miedo. Muchas cosas me daban miedo, muchas cosas me daban ansiedad. Recuerdo a los 5 años me empezaron a llevar con un psicólogo porque todo me daba miedo. Tenía mucha ansiedad y aunque solo tenía 5 años, me desesperaba muy rápido porque entraba el temor a mi vida, la ansiedad. Y vivir con eso, la verdad, no es bonito. Yo miré a los 8 años a mi mamá sufrir de depresión, de ansiedad, le daban ataques de nervios y en esos ataques que mi mamá le daban, yo solo hacía lo mismo que ella, solo me ponía a pensar y decía yo, ¿por qué le pasa esto a mi mamá? No entendía porque era muy chica, pero creo que todos pasamos en nuestra vida por un temor, por un miedo. Diariamente pasamos por cosas en la vida y ciertas circunstancias hacen que nos den temor o nos dé miedo o ansiedad. Yo de chica le tenía miedo a la oscuridad, le tenía miedo a la escuela, a las cosas que iban a pasar en la escuela, tenía miedo a perderme, tenía miedo que mis papás se fueran y les pasara algo. Todos tenemos un temor o hemos pasado por algo que a hoy nos causa temor. Recuerdo una vez, bueno, no solo una vez porque me pasaba muy seguido, pero a pesar de que sufría mucho de temor y ansiedad, yo era muy distraída de pequeña. Entonces yo soy originaria de Sonora, pero mis papás y mis hermanos fuimos a visitar unos familiares en Tijuana. Y fuimos a una tienda muy grande, no recuerdo el nombre, pero una tienda muy grande. Y recuerdo que yo me quedé mirando los televisores y había muchos y yo como que sí iba a comprar uno, pero la verdad no iba a comprar, solo me quedé mirando y perdí a mis papás. Y entró ese temor que me llegaba y empezó a venir eso y empecé yo a gritar y a llorar y alguien le habló por la bocina a mis papás y ya me localizaron, pero después de ahí, cada que iba a una tienda pensaba yo que me iba a perder. Así que estaba bien pegadita a mi mamá, pero de ahí hasta como los 13 años, aunque ya estaba grande, decía yo, si no me quito de aquí me voy a perder. Entonces a veces pasamos por circunstancias que nos hacen tener temor en la vida, miedo. No es fácil vivir con miedo, no es fácil vivir con ansiedad, pero sí hay solución a eso. Recuerdo que a los 15 años empecé a tener más ataques de ansiedad, más depresión, más temor. Me empezó a dar depresión, no quería salir. Y yo soy una persona, no es que diga que todo el tiempo estoy alegre, pero soy muy, platico mucho, me gusta saludar a la gente. Y en ese tiempo de mi vida, a los 15 años, empecé como todo joven, ¿verdad? Pasando la pubertad, entras a la adolescencia y no encuentras tu identidad. Y no sabía yo qué era lo que yo necesitaba. Traté las amistades, traté el alcohol, no me funcionó. No me convertí en una alcohólica, pero no me funcionó. No era lo que yo decía, esto me va a quitar esta ansiedad, este miedo, este temor. No lo logré. Me metí a clubs de la escuela, traté diferentes grupos de amistades, no me funcionaron.
Pero recordé algo que cuando yo tenía 10 años, mi mamá acababa de pasar una crisis de nervios muy fuerte, perdón, y estaba yendo ella con un psicólogo y un psiquiatra. Y recuerdo que ella empezó a tomar medicamento y ella empezó muy bien, estable, empezó a establecerse en la vida, en el diario vivir más normal. Yo la miraba y decía, wow, mi mamá ya se está pareciendo a la mamá que yo tenía. Pero en cuanto ella se acababa una pastilla o le cambiaban el medicamento o le faltaban pastillas, ella caía otra vez a lo mismo. Volvía a caer a ese hoyo, volvía a encerrarse, volvía a tratar de suicidarse. Y yo recuerdo mirar todo eso, pero pasó un día, unos vecinos le dijeron que si ella quería ir a una iglesia, y no solo era que si quería ir a la iglesia, sino que si ella quería cambiar su vida. Y yo recuerdo que mi mamá dijo, pues sí, ellos tocaron ese día la puerta, ella me dijo, ¿quieres ir? Yo tenía 10 años y le dije, no, yo me quedo con mi papi. Mi hermano no quiso ir, estaba un poco más chico que yo, ni mi papá. Y mi mamá se fue con su depresión, con su ansiedad, con sus miedos, con sus temores. Y cuando ella regresó, ella era otra mujer. Yo recuerdo que ella abrió la puerta y me dijo, hija, soy otra. Dijo, Jesús entró a mi vida y yo sé que Jesús me sanó. Y yo me le quedé mirando y dije, o una de dos, o mi mamá ya se volvió loca 100%, o qué le pasó, porque era otra persona que yo estaba mirando enfrente de mí. Y me abrazó y tenía a mi mamá meses sin abrazarme y besarme. Yo me acuerdo que yo solo empecé a llorar, pero yo no entendía cómo alguien llamado Jesús había hecho ese cambio en la vida de mi mamá. Y recuerdo clarito ese día como si hubiese sido ayer. Y recuerdo que solo dije, ¿cómo alguien puede cambiar a una persona así? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es Jesús? Que mi mamá estaba de una manera y vino a ser otra. No entendía, pero con los días entendí que ese Jesús le había hecho el bien a mi mamá, que era el mejor bien que le habían hecho en la vida de mi madre. Entonces, cuando yo cumplí los 15, 16 años que estuve pasando por esa depresión, caí en un hoyo oscuro en donde yo traté psicólogos, traté amistades, traté terapia en la escuela, afuera, y nada me estaba funcionando. Entonces, desafortunadamente, traté el suicidio. Y recuerdo ese día, no hallaba la salida, no estaba pasando nada fuera de lo normal en mi vida. Mi papá, mi mamá estaban en casa, mi hermano, mi hermana. Pero recuerdo que yo me sentía sola, a pesar de que ellos estaban ahí. Y dije, yo ya no quiero seguir así. Entonces opté por tomar muchas pastillas. Y recuerdo que cuando tomé las pastillas, empecé a sentirme muy alterado mi corazón, fuerte, fuerte, fuerte palpitaba. Y empecé a sentir temor y empecé a sentir la realidad de lo que era ya no en verdad estar, y empecé a sentir que mi vida ya iba a terminar. Y recuerdo que yo alcé mis ojos y le dije, Señor, ese Jesús que cambió a mi madre, yo quiero que me cambies hoy y que me des otra oportunidad. Pero yo había tomado muchas pastillas, muchas de todas las que encontré en el gabinete, perdón. Y recuerdo que en ese momento yo quise caminar a mi cuarto y para mí eran 20 minutos y mi cuarto estaba cerquita de donde yo estaba. Y trataba de caminar y no podía. Y recuerdo que solo cuando llegué a mi cuarto me tiré a la cama y le dije, Jesucristo, ayúdame porque yo no quiero vivir así. Y como que me dormí y desperté y todavía me sentía así con
todo el medicamento, pero estaba viva. Y pude no haber despertado de esa vez. Pude haber ahí terminado mi vida, pero Dios tuvo misericordia de mí. Jesús tuvo la misericordia, no sé cómo explicarlo, y me rescató. Me acuerdo que desperté y yo dije, sí existes, en verdad sí eres real, porque si no hubiera sido real, no hubiera estado aquí como estoy hoy. En ese momento yo no hubiera despertado, eran demasiadas pastillas. Y recuerdo que dije, de este momento en adelante yo te voy a servir. Y siempre recuerdo ese momento porque fue una segunda oportunidad para mí. Y todos los días tenemos oportunidades nuevas en nuestra vida, pero miré la realidad de que la muerte no es la respuesta. El rendirse no es la respuesta. El decir, ya no más, ya no quiero, ya estoy harta, ya estoy harto de esto. Esa no es nuestra realidad. Todos tenemos miedos, temores, ansiedades, pero lo que Jesús nos trae en nuestra vida, esa paz, esa se queda para siempre. Quizás vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por túneles, vamos a pasar por momentos oscuros en nuestra vida, pero sabemos que Jesús, Él nos trae la paz. Él nos da esa paz que nunca se acaba. Quizás nuestra misma preocupación nos orille a no tener esa paz, pero Jesús siempre está ahí brindándonos esa paz que sobrepasa todo, que cuando tú decides dejar todo y decirle, Señor, dame esa paz, yo solo quiero de tu paz, y te agarras de eso, tú puedes salir adelante. En la Biblia, en Juan, quiero que si me acompañan, si no, si usted dice, ¿sabes qué? No tengo Biblia, no importa. Aquí en la pantalla aparece el versículo, pero es tomado de la Biblia. Es Juan 14, 27, 28. Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la del mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. En esta parte de la Biblia, Jesús le está hablando a los discípulos. Los discípulos eran personas que Jesús había escogido para estar con él, mientras que Jesús estaba en sus 3 años aquí en la tierra hablándole a las personas de su amor. Y en ese momento Jesús les está diciendo a los discípulos, que eran sus seguidores, hey, me voy a irme con el Padre. No teman, porque les dice, si se fijan, la primera parte le dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Pero ellos, su reacción no fue, pues está bien, aquí te esperamos, de allá nos miras. No, su reacción fue de temor, de qué va a pasar conmigo, porque cuando usted convive con una persona a diario, hay una seguridad entre esa relación. Entonces, Jesús era la seguridad de ellos. Jesús era su base. Entonces, cuando Jesús les dice, me voy con mi Padre, su reacción de ellos es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? Pero Jesús les está dando la respuesta que Él les va a dar de su paz. Por eso les digo, todos pasamos, quizás usted se fracturó su rodilla, su espalda, se cayó en el trabajo y teme por su situación financiera. Quizás ahorita está pasando por ansiedad, quizás tiene temor de fracasar como padre. Yo tengo dos niños pequeños y uno tercero en septiembre van a ser mi próximo bebé. Pero aquí a veces yo tengo miedo a fracasar como mamá o no ser la mamá que yo quisiera ser. Pero Jesús dice que nos da paz. Quizás usted está pasando ahorita por un momento oscuro que
tiene miedo a perder su casa, su carro, o en el trabajo está pasando por una situación, o quizás usted no tiene trabajo. Quizás no haya cómo pagar sus biles. Pero Jesús dice que hay paz si crees en Él. Él nos va a dar esa paz. Y no la paz que te da este mundo que te dice, tómate una pastillita para que te relajes o tómate esto para que andes más tranquilo. No, esta paz siempre se queda contigo. Jesús nos brinda esa paz y nos la da aquí en nuestras manos. Solo es de que uno se agarre de ahí, agarres. Él no dice, solo te voy a dar un poco de paz. Él dice, aquí te dejo la paz. Es de usted, de mí, que uno se agarre de esa paz y diga, ¿sabes qué? Yo quiero de esto. Yo quiero de lo que Jesús me está brindando. ¿Quién más lo conoce a usted y a mí si no es nuestro creador? Él nos hizo, Él nos formó, Él sabe lo que necesita usted, Él sabe lo que necesito yo, Él sabe lo que necesita su matrimonio, su familia, sus hijos, porque Él nos creó. Él, como creador de nosotros, sabe de nuestra necesidad. Yo sé que todos tenemos miedo y yo traje unas tarjetitas para decirle más o menos qué es la definición del miedo. Y dice aquí en mi tarjetita, miedo, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. A veces nuestra situación no es tan grande, pero el temor que entra, el miedo que entra en nuestra vida nos hace decir, ¡ah! ¿Qué está pasando? Y nosotros nos empezamos a imaginar cosas grandes, grandes y que vienen y voy a perder mi casa, voy a esto, mi carro se descompuso, ¿cómo voy a llevar a los niños a la escuela? ¿Cómo voy a llegar al trabajo? Y uno se complica y se hace el problema más grande. Ahora vamos a ver qué es el temor. Dice temor, miedo que se siente al considerar que algo negativo ocurrirá o haya ocurrido en el pasado. Entonces, el temor es el miedo, el estar pensando, ay, me va a pasar esto, me va a pasar el otro, mis hijos, la escuela. Yo sé que es difícil ahorita, los niños van a la escuela y uno no sabe qué va a pasar con tanta tragedia que pasa en el mundo. Pero si nos agarramos de esa paz que Jesús nos da, la vida es diferente, se lo aseguro. También, si usted está pasando por ataques de ansiedad, ¿qué es la ansiedad? Aquí traje una tarjetita también con la palabra ansiedad. Y estos son las definiciones que hay en el diccionario. Dice ansiedad, estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa inseguridad. Estado mental, dice, que se caracteriza por una gran inquietud. Algo que acelera, algo que está en una inquietud, pero es un estado. Cuando dice un estado mental, su mente está en ese estado, no le da cabida a otra cosa, no le da permiso a estar otra cosa en su mente más que ese estado de ansiedad, de inquietud, donde no hay paz. Pero ahora quiero que vayamos a aprender qué es la paz. Dice paz, el significado. Situación o estado en que no hay guerra ni luchas. Dice, le voy a repetir. Paz, situación o estado en que no hay guerra ni luchas. Cuando se dice que hay paz entre dos países, es que no hay ningún desacuerdo, ninguna lucha, ninguna guerra. Hay paz, ¿ok? Dice, la palabra paz viene del latín que es pax, pacis, que significa acuerdo. La paz viene siendo como un estado de quietud, de tranquilidad, donde solo hay serenidad, hay algo establecido, algo quieto. Entonces, cuando usted aprende y dice, ok, Jesús me da esa paz, esa seguridad, esa tranquilidad. Y dice, no como la de este mundo, no como cuando usted va con el terapeuta. Yo no estoy
yo no estoy en desacuerdo con el terapeuta, no, perfecto, yo voy con el terapeuta de vez en cuando. Es bueno si usted lo necesita, ir con el terapeuta, el psicólogo. Eso no le quita nada de no creer en Jesús. Pero si usted va y se sienta ahí media hora y no está viendo cambios, quizás Jesucristo, su creador y mi creador, es la respuesta. Quizás dice, ya traté esto, ya traté el otro, ya me tomé el té de tila, el té de esto, no puedo dormir, tengo ansiedad en la noche. Esta es la solución. Hay otro versículo que es mi favorito, y se lo digo que es mi favorito porque he experimentado la ansiedad y sé lo que es la ansiedad, pero he experimentado la paz. Y esa paz, créame que cuando usted le da un ataque de ansiedad y usted cree a Jesús y cree en esa paz que Él trae, esa ansiedad no es nada comparado con lo que Jesús nos da. Y dice Primera de Pedro 5:7, y en nuestra pantalla va a aparecer, dice, depositen toda ansiedad en Él, porque Él cuida de ustedes. Súper cortito. Quizás en nuestra pantalla está en otra versión, pero lo que nos dice es, den toda la ansiedad a Él. ¿A quién? A Jesucristo. Que Él cuida de ustedes. ¿Cuida de quién? De usted, de mí, de su matrimonio, de su familia, de sus hijos, de su madre, de todo su alrededor. Jesucristo cuida de usted. Dice, da toda vuestra ansiedad, todo lo que me quita esa tranquilidad, esa paz. Quizás en este momento usted dice, pero mi matrimonio está a punto de colapsar, de caerse. ¿Sabe qué? Jesucristo puede restaurar y puede traer esa paz en su matrimonio. Jesucristo puede levantar y volver a reunirlos y volver a formar no el matrimonio que eran antes, sino algo mejor. No la familia que era antes, sino algo mejor. No somos perfectos. Todos los días cometemos errores, pero Jesucristo sabe cómo somos. Y Él nos ama como somos, pero Él quiere que entreguemos todo. Cuando usted entrega todo a Él, todo su ser, su familia, su vida, sus hijos, su trabajo, su situación financiera, su ansiedad, todos, sus adicciones, quizás tiene adicciones y dice, ya traté esto, ya traté el otro, ya me fui al centro, ya me fui, pero nada cambia. Créele a Jesús. Créele a Jesús y Él va a transformar todo. Él no es una pastilla milagrosa, Él es un milagro, Él es algo real. El día que yo dije, jamás voy a tratar de quitarme la vida, jamás voy a tratar de buscar otra solución más que Cristo, de verdad, cuando yo experimenté el perdón, cuando yo experimenté que Jesús me amaba y que era mi creador, todo cambió. No ha sido fácil, todos los días pasamos por situaciones, de vez en cuando me entra la ansiedad y el temor porque soy humana y es con lo que yo batallo, pero me acuerdo de que Cristo me da esa paz y que me dice, dale toda tu ansiedad a Él. Y yo cuando me recuerdo de eso, de que le puedo dar todo a Él y Él se encarga de mí, todo pasa. La verdad, en este día yo le quiero recordar que hay solución a sus problemas y que hay un Creador que dio a su Hijo en la cruz para que usted sea salva, para que usted sea salvo, para que su familia se reúna. Créame, Jesús es la respuesta a todo. En esta hora yo le quiero asegurar que si otra cosa no le ha funcionado, Jesucristo le va a funcionar. Jesucristo es la verdad. No les vengo a hablar de religión, pero le vengo a hablar de que Él es la verdad.
Los miércoles tenemos servicio en nuestra iglesia. Si usted nos gusta visitar, a las 7 p.m. tenemos un servicio para niños, un club que se llama Aguana, que es hermoso. Está completo para que usted lleve a su niño y su niño entienda lo que es Jesús. Les doy la bienvenida a nuestra iglesia. Los domingos tenemos servicio, en la pantalla está todo, pero déjeme oro por usted antes de terminar. Señor Jesús, te doy gracias en este día, Padre Santo, por las personas que están mirando este programa o que están escuchando este programa. Yo te pido, Padre Santo, que toque su corazón, que toque su mente, Señor, y que ellos puedan experimentar esa paz que tú nos dejas, Señor. La paz que depositaste en tus discípulos, la paz que depositaste en mí, en aquel día, Padre Santo, en mi madre, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que al creer en ti, Padre Santo, tú traes esa paz. Yo te pido por todas estas personas, estas familias, estos matrimonios, estos jóvenes, estos niños, que tú traigas paz a sus vidas y que ellos crean, Señor, que tú eres la paz que sobreabunda, esa paz que nunca se acaba, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, por tus bendiciones. Gracias te doy, Señor, por estas personas que tomaron su tiempo, Señor, y que van a creer en ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por las familias, Señor. Y gracias te doy, Señor, por nuestra iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, yo te dedico a estas personas, Señor, y te doy gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Como les iba diciendo, tenemos este programa, es muy completo, se llama Aguana, y es bonito que sus niños aprendan de Jesús, que aprendan que hay algo más aparte de lo que nos ofrece este mundo, que hay un club donde ellos pueden aprender, que ellos puedan aprender de Jesús, que ellos puedan aprender de lo que es una familia. Quizás no la familia, quizás no va a tener una familia perfecta, pero Dios nos va a ir ayudando a tratar de ser esa familia que Él quiere que seamos. Una familia llena de amor, de bondad, de respeto y de paz. Porque acuérdese que la paz que Jesús da, no nos la puede quitar nadie. Me dio gusto estar con ustedes, es un placer y recuerden que Jesús les ama y que Él es la respuesta. Gracias por estar en la hora de la bondad, gracias por dedicar su tiempo. Es una bendición que usted haya tomado su tiempo y estar aquí escuchándonos y mirándonos. Es un placer para mí estar aquí y no los puedo mirar, pero estaré orando por todos los que están invirtiendo su tiempo mirándonos. Gracias por su tiempo, gracias por dedicar este tiempo. Que tengan buen día.